La camarera que notó que una niña pequeña venía todas las tardes, siempre sola. Siempre pedía lo mismo, una rebanada de pan y un vaso de agua del grifo. Un día, el dueño sintió curiosidad. Se acercó y preguntó, ¿A dónde vas después de esto? Ella se encogió de hombros. A ninguna parte en realidad. Solo espero a que el conductor del autobús se duerma. ¿Por qué? Miró su dibujo y dijo, hace más calor en el autobús que debajo del puente. Lo que pasó después fue increíble. La lluvia golpeaba contra las ventanas del restaurante de Mel como puños furiosos, cada gota explotando en 1000 pedazos más pequeños antes de deslizarse por el vidrio en corrientes dentadas. Rosa Martínez había estado limpiando la misma mesa por tercera vez cuando la vio otra vez la niñita con la mochila demasiado grande y zapatos que habían visto mejores días, parada bajo el letrero de neón parpadeante afuera. ¿Ha vuelto?, se susurró a sí misma, sintiendo esa familiar punzada en el corazón que había estado sintiendo cada tarde durante 3 semanas. La campana sobre la puerta cantó su canción cansada mientras la niña empujaba hacia adentro, el agua goteando de su cabello oscuro sobre el piso de linóleo a cuadros. No podía tener más de 8 años, pero se movía con la precisión cuidadosa de alguien mucho mayor. Alguien que había aprendido que cada paso importaba, que cada decisión podía significar la diferencia entre seguridad y peligro. Mesa 7, le gritó Rosa suavemente, ya alcanzando la cafetera que no necesitaría. ¿Lo mismo de siempre? La niñita asintió, deslizándose en el asiento de vinilo rojo que se había convertido en su santuario. Sus dedos estaban manchados de tinta y carbón, siempre ocupados con algo dibujando, escribiendo, creando mundos en papel que eran más amables que el mundo en el que vivía. Una rebanada de pan y un vaso de agua del grifo, murmuró Rosa, la orden que le rompía un poco más el corazón cada día. Detrás del mostrador, Jimmy Kowalski hizo una pausa en su danza eterna con la plancha. A los 65 años, había visto todo tipo de cliente caminar por esas puertas camioneros con historias talladas en sus rostros. Hombres de negocios ahogando sus fracasos en café, adolescentes gastando sus últimos dólares en papas fritas y sueños. Pero esta niñita era diferente. Esta niñita le hacía recordar cosas que había tratado de olvidar. Rosa dijo en voz baja, ¿cuál es su historia? Rosa se encogió de hombros, pero sus ojos nunca dejaron a la niña. Nunca dice mucho. Solo viene, ordena lo mismo, dibuja, y se va cuando para la lluvia. Todos los días, llueva o haga sol, está aquí a las 3:30. A veces se queda 20 minutos, a veces 2 horas. Depende de... Rosa hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Depende de lo que la esté esperando allá afuera. Marcus DeLuca salió de la cocina cargando hojas de inventario, sus anteojos para leer posados en la punta de la nariz. A los 62 años, había sido dueño del restaurante de Mel durante 23 años, desde que se lo compró al viejo Mel mismo. El lugar no era gran cosa: asientos de vinilo agrietados, un techo que goteaba cuando llovía fuerte, y una máquina de café con problemas de personalidad, pero era hogar. Más que eso, era un refugio para personas que necesitaban uno. ¿Quién es la niña?, preguntó, notando la forma en que su personal seguía mirando hacia la mesa 7. Esa es nuestra clienta regular, dijo Rosa. 3 semanas ya, misma orden, misma mesa, mismo. Hizo un gesto indefenso, mismo todo. Marcus estudió a la niñita a través de la ventana de la cocina. Estaba inclinada sobre un pedazo de papel, la lengua sobresaliendo ligeramente en concentración. Su ropa estaba limpia, pero gastada, su mochila remendada con cinta adhesiva en varios lugares. Pero fue su postura lo que captó su atención, la forma en que se sentaba con la espalda recta, los ojos constantemente escaneando el cuarto, como si estuviera lista para correr en cualquier momento. ¿Qué ordena? Pan y agua. ¿Eso es todo? Eso es todo. 57 centavos cada vez. Cambio exacto. Marcus frunció el ceño. En 23 años de manejar un restaurante, había desarrollado un instinto sobre las personas.
El hombre de negocios que ordenaba café negro y pastel cada martes se estaba escondiendo de una esposa que había dejado de amarlo. El camionero que siempre pedía salsa extra estaba mandando la mayor parte de su sueldo a casa, a niños que veía 2 veces al año. La adolescente que contaba centavos para una hamburguesa estaba trabajando 2 empleos para mantener las luces de su familia encendidas. Pero esta niñita era un misterio envuelto en un enigma, y Marcus había aprendido que los misterios usualmente significaban problemas. ¿Cómo paga? Monedas de 25 centavos principalmente. A veces de 10 y 5. Siempre cambio exacto, como dije. ¿De dónde saca una niña de 8 años 57 centavos todos los días? Rosa se veía incómoda. No hago preguntas de las que no quiero saber las respuestas. Pero Marcus ya caminaba hacia la mesa 7. Su curiosidad superando su política usual de dejar que los clientes guardaran sus secretos. Mientras se acercaba, pudo ver lo que la niñita estaba dibujando: una casa con humo saliendo de la chimenea, flores en las jardineras de las ventanas y figuras de palitos tomados de la mano en el patio delantero. Ese es un dibujo hermoso, dijo, deslizándose en el asiento frente a ella. La niña levantó la vista, sobresaltada. Sus ojos eran cafés, salpicados de dorado y demasiado viejos para su cara. Por un momento, Marcus se vio reflejado en esos ojos, no el hombre que era ahora, sino el niño asustado que había sido 50 años atrás, preguntándose si alguien se daría cuenta de que existía. Gracias, dijo en voz baja, su voz apenas por encima de un susurro. Soy Marcus. Soy dueño de este lugar. ¿Cómo te llamas? Dudó, como si estuviera calculando los riesgos de compartir incluso esa pequeña pieza de información. Emma. Emma. Ese es un nombre bonito. ¿Cuántos años tienes, Emma? 8. Hizo una pausa. Luego agregó. Casi 9. Casi 9 es una buena edad. Vienes aquí todos los días. Misma hora. Misma orden. Pero nunca te he visto con ningún adulto. ¿Dónde están tus padres? La pregunta colgó en el aire como humo, pesada e incómoda. El agarre de Emma se apretó en su crayón, y Marcus la vio como si se encogiera dentro de sí misma. Están. Comenzó, luego se detuvo. No están aquí. ¿No están aquí como en no están en el restaurante? ¿O no están aquí como en que no están cerca? Emma miró hacia abajo a su dibujo, a la familia feliz que había creado con trazos cuidadosos de color. No están cerca. Marcus sintió algo frío asentarse en su estómago. Emma, ¿dónde vives? En lugares. ¿Qué tipo de lugares? Se encogió de hombros, pero Marcus pudo ver la tensión en sus pequeños hombros. Diferentes lugares. Lugares seguros principalmente. Lugares seguros, repitió Marcus. ¿Qué hace que un lugar sea seguro para ti? Por primera vez desde que se había sentado, Emma lo miró directamente. Cuando no hay gritos, cuando nadie está enojado, cuando puedo escuchar a la gente venir desde lejos. Las palabras golpearon a Marcus como un golpe físico. Había escuchado cosas similares antes de soldados con los que había servido en Vietnam, de mujeres huyendo de esposos abusivos, de niños que habían aprendido demasiado jóvenes que el mundo no siempre era amable. Pero escucharlas de una niña de 8 años sentada en su restaurante, racionando cuidadosamente una sola rebanada de pan, hizo que su pecho se sintiera como si se estuviera desplomando. Emma, dijo cuidadosamente, cuando sales de aquí, ¿a dónde vas? Consideró la pregunta con la seriedad de alguien mucho mayor. A diferentes lugares. A veces a la biblioteca hasta que cierran. A veces al parque si no hace mucho frío. A veces. Hizo una pausa, como si estuviera decidiendo si confiarle algo importante. A veces espero a que el conductor del autobús se quede dormido. ¿Por qué? La pregunta salió más aguda de lo que Marcus pretendía, y Emma se encogió. Inmediatamente suavizó su voz. Lo siento, no quise sonar enojado. ¿Por qué esperas a que el conductor del autobús se quede dormido? Emma miró alrededor del restaurante, a Rosa, que estaba fingiendo organizar servilleteros mientras claramente escuchaba, a Jimmy, que había abandonado toda pretensión de cocinar y estaba mirando abiertamente a su mesa. Luego miró de vuelta a Marcus, y en sus ojos, él vio el momento en que decidió confiar en él. Está más caliente en el autobús que debajo del puente.
Las palabras cayeron en el espacio entre ellos como piedras en agua quieta, creando ondas que se extendieron hacia afuera hasta tocar cada rincón del restaurante. La mano de Rosa voló a su boca. Jimmy realmente se tambaleó hacia atrás, agarrando el borde del mostrador para apoyarse. Incluso los pocos otros clientes parecían sentir que algo importante estaba pasando. Sus conversaciones muriendo hasta que el único sonido fue la lluvia contra las ventanas y el zumbido del refrigerador antiguo. Marcus sintió el mundo cambiar a su alrededor. Todo lo que pensaba que sabía reorganizándose en una nueva configuración desgarradora. Esta no era solo una niña callada a la que le gustaba dibujar. Esta no era solo una cliente regular con hábitos extraños. Esta era una niña de 8 años que no tenía hogar, estaba sola, y sobrevivía con la bondad de extraños y su propia desesperada inventiva. Emma, dijo, su voz ronca. ¿Cuánto tiempo has estado? ¿Cuánto tiempo desde que has tenido un hogar? Inclinó la cabeza, considerando. ¿Qué tipo de hogar? Cualquier tipo. Un lugar donde duermes todas las noches. Un lugar donde alguien te cuida. Oh, pensó en ello seriamente. 3 semanas, creo. Tal vez 4. Es difícil recordar. 3 semanas. Marcus repitió las palabras, tratando de que tuvieran sentido. Emma, ¿dónde estabas antes de hace 3 semanas? Con mi papá, pero él se detuvo, mirando hacia abajo a su dibujo otra vez. Se puso triste después de que murió mamá. Muy triste. Empezó a beber la medicina que lo hacía enojado en lugar de feliz. ¿Qué tipo de medicina? La que viene en botellas. La que huele mal y hace que los adultos hagan cosas que no quieren hacer. La voz de Emma era factual, como si estuviera explicando algo tan simple como el clima. Papá dijo que la medicina lo ayudaba a olvidar cuánto le dolía el corazón, pero también le hacía olvidar otras cosas. Marcus miró a Rosa, que ahora estaba llorando abiertamente, lágrimas corriendo por su cara mientras apretaba una toalla de cocina contra su pecho. Jimmy se había volteado completamente, sus anchos hombros temblando. Emma, dijo Marcus gentilmente. ¿Dónde está tu papá ahora? Fue a conseguir más medicina. Dijo que volvería enseguida, pero... Se encogió de hombros. A veces cuando los adultos están muy tristes, se olvidan de volver. ¿Cuándo dijo que volvería enseguida? Hace 3 semanas, en la gasolinera de la autopista 9. Me dio $5 y me dijo que comprara algo de comer y que volvería antes de que terminara de comer. La voz de Emma nunca vaciló, pero Marcus pudo ver sus manos temblando ligeramente mientras coloreaba. Hice que la comida durara 3 días, pero aún no volvió. Marcus sintió algo romperse dentro de su pecho, algo que había estado conteniendo una inundación de emoción para la que no estaba preparado. Miró alrededor de su restaurante a los asientos de vinilo agrietados y las fotos descoloridas en las paredes, a Rosa tratando de calmarse y a Jimmy fingiendo trabajar mientras luchaba contra las lágrimas y se dio cuenta de que todo había cambiado. 5 minutos atrás, esta había sido solo otra tarde lluviosa de martes. Ahora era el día en que había conocido a Emma, y nada volvería a ser igual. Emma, ¿qué has estado comiendo? Cosas que encuentro. A veces la gente tira comida buena. A veces el hombre de la tienda de la esquina me deja tener los plátanos que están demasiado marrones para vender. Levantó la vista de su dibujo. Pero guardo mi dinero para aquí. 57 centavos me dan pan y agua. Y puedo hacer que dure mucho tiempo si como despacio. ¿Cómo consigues 57 centavos? A veces dibujo para la gente. O ayudo a cargar cosas. Ayer encontré 2 monedas de 25 centavos debajo de la máquina expendedora en la lavandería. Lo dijo como si fuera una gran victoria, y Marcus supuso que lo era. Emma dijo, las palabras sintiéndose como vidrio roto en su garganta. ¿Dónde duermes? En diferentes lugares. Debajo del puente usualmente está bien, pero a veces vienen hombres asustadizos allí de noche. Huelen como la medicina de papá y dicen cosas que me hacen esconderme. Continuó coloreando mientras hablaba, añadiendo un sol amarillo a su dibujo. Pero el señor Peter Sonnell
Es el conductor del autobús estaciona su autobús detrás del supermercado de noche. Si espero hasta que se quede dormido en el asiento delantero, puedo colarme en la parte de atrás. Hay asientos que se doblan y está caliente. ¿Cómo sabes cuándo está dormido? Ronca, muy fuerte, y a veces habla mientras duerme. Dice cosas como, lo siento, Janet, y por favor no te lleves a los niños. Creo que el señor Peterson también está triste. Marcus cerró los ojos, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Una niña de 8 años, durmiendo en autobuses y debajo de puentes, comiendo basura y dibujando para monedas sueltas, mientras los adultos en su vida ahogaban sus penas y olvidaban sus responsabilidades. Emma, dijo, abriendo los ojos, muéstrame tus dibujos. Se iluminó ligeramente, sacando una pequeña pila de papeles de su mochila. Los dibujos eran notables no solo por su habilidad técnica, aunque eso era impresionante para una niña de su edad, sino por su profundidad emocional. Había dibujos de casas con familias en las ventanas, perros jugando en patios, niños sosteniendo globos, pero también había otros más oscuros, figuras, sombras debajo de puentes, botellas vacías esparcidas en el suelo, una pequeña figura acurrucada sola en la lluvia. Un dibujo hizo que a Marcus se le cortara la respiración. Mostraba a un hombre y una mujer parados junto a una casita, con una figura diminuta entre ellos los tres tomados de la mano bajo un sol amarillo brillante. En la parte de abajo, en letras temblorosas, Emma había escrito, «Mi familia de antes». «Háblame de este», dijo Marcus, su voz apenas audible. Emma miró el dibujo, su expresión suave. «Esos somos yo y mamá y papá, antes de que mamá se enfermara, antes de que tuviéramos que vender nuestra casa para pagar la medicina que no funcionó, antes de que papá empezara a beber la medicina mala». Trazó las figuras con su dedo. Solíamos tener panqueques los domingos. Papá los hacía con forma de animales, y mamá inventaba historias sobre elefantes de panqueque y jirafas de panqueque. «¿Qué le pasó a tu mamá?» «Se enfermó del pecho. El doctor dijo que era como maleza creciendo donde no debía crecer. Probamos muchas medicinas, pero la maleza era más fuerte». La voz de Emma se mantuvo firme, pero Marcus pudo ver el dolor en sus ojos. «Papá vendió todo lo que teníamos para pagar la medicina. Nuestra casa, nuestro carro, las joyas de mamá. Pero no importó, la maleza ganó». Marcus sintió lágrimas que no había derramado en años, amenazando con derramarse. «¿Cuántos años tenías cuando murió?» 7. Fue justo después de mi cumpleaños. Mamá me dio esto. Emma sacó un pequeño oso de peluche gastado de su mochila. Se llama Oso Valiente, porque mamá dijo que yo era la niñita más valiente que había conocido. El oso de peluche obviamente era muy querido, su pelaje apelmazado y un ojo perdido. Pero Emma lo sostuvo como si fuera de oro, como si fuera la cosa más preciosa del mundo, lo cual Marcus se dio cuenta. Probablemente era. «Emma», dijo su voz gruesa, «¿qué pasó después de que murió tu mamá?» Papá lloró mucho. Dejó de ir a trabajar, dejó de hacer panqueques, dejó de hablar mucho. Solo se sentaba en su silla y miraba la nada. Luego empezó a beber la medicina que hacía que el dolor parara, pero hacía que otras cosas empezaran. Cosas malas. ¿Qué tipo de cosas malas? Emma estuvo callada por un largo momento, y Marcus pudo verla luchando con si continuar. Finalmente, habló, su voz aún más pequeña que antes. Se enojaba con cosas que no estaban allí. Le gritaba a la televisión, a las paredes, a fotos de mamá. A veces tiraba cosas. A veces lloraba tan fuerte que los vecinos llamaban a la policía. Hizo una pausa, añadiendo más amarillo a su sol. Pero nunca me lastimó. Incluso, cuando estaba muy triste y muy enojado, nunca me lastimó. Solo. Se olvidaba de que yo estaba allí. Marcus sintió sus manos cerrarse en puños debajo de la mesa. Había visto esto antes, en Vietnam, y después hombres buenos rotos por la pérdida, ahogando su dolor en botellas, mientras la gente que los amaba miraba indefensa. Pero saber qué pasaba no hacía más fácil aceptarlo, especialmente cuando el daño colateral estaba sentado frente a él.
racionando cuidadosamente un pedazo de pan. ¿Fue entonces cuando te llevó a la gasolinera? No, eso fue después. Primero, tuvimos que dejar nuestra casa porque papá ya no podía pagar por ella. Vivimos en un motel por un tiempo, pero eso también costaba dinero. Luego vivimos en la camioneta de papá, pero se descompuso. Luego vivimos en diferentes lugares, a veces con gente que papá conocía, a veces en refugios, a veces solo, afuera. ¿Cuánto tiempo estuvieron viviendo afuera? Unas pocas semanas, creo. Papá dijo que era una aventura, como acampar. Pero acampar se supone que es divertido, y esto no era divertido. Papá lloraba todo el tiempo, y no podía dejar de beber la medicina. Y yo siempre tenía frío y hambre. Emma sacó otro dibujo mostrando una pequeña figura sentada junto a un fuego, mientras una figura más grande yacía inmóvil cerca. El contraste entre este y su retrato familiar anterior era devastador. Fue entonces cuando papá decidió llevarme a quedarme con alguien más. Dijo que me merecía algo mejor de lo que él me podía dar. Dijo que tal vez, si no tenía que preocuparse por cuidarme, podría mejorar y volver por mí después. Pero te dejó en una gasolinera. Dijo que iba a llamar a mi tía Sarah para que viniera por mí. Me dio $5 y me dijo que comprara comida y esperara allí mismo, que la tía Sarah vendría pronto por mí. La voz de Emma se mantuvo firme, pero Marcus pudo ver la grieta en su compostura. Pero no creo que tengamos una tía Sarah. Creo que papá solo necesitaba que yo estuviera en algún lugar seguro mientras él averiguaba cómo dejar de sufrir. Marcus miró a esta niña de 8 años que estaba poniendo excusas por el padre que la había abandonado, que estaba tratando de encontrar lógica y amor en un acto de crueldad desesperada. La madurez en su voz, la forma en que había aprendido a racionalizar lo irracional, hablaba de un tipo de supervivencia que ningún niño debería tener que desarrollar. Emma, dijo suavemente, ¿crees que tu papá va a volver? Estuvo callada por mucho tiempo, añadiendo detalles a su dibujo con precisión cuidadosa. Finalmente, lo miró con esos ojos demasiado viejos. Solía pensarlo. Todos los días, iba de vuelta a la gasolinera y esperaba un poco, por si acaso. Pero ya han sido 3 semanas, y se encogió de hombros. Creo que tal vez papá está demasiado triste para recordar dónde me dejó. O tal vez está en algún lugar seguro ahora, donde el dolor ya no lo sigue. La simple aceptación en su voz rompió algo fundamental en Marcus. Aquí había una niña que había sido abandonada, dejada para valerse por sí misma en un mundo que parecía determinado a romperla, y estaba preocupada por si su padre estaba seguro. No estaba enojada o amargada o exigiendo justicia, solo estaba tratando de sobrevivir un día a la vez, con el tipo de gracia que la mayoría de los adultos nunca logran encontrar. Emma, dijo Marcus, su voz quebrándose. ¿Qué necesitas? Se veía sorprendida por la pregunta. ¿Necesitar? Sí. ¿Qué necesitas para estar bien? Pensó en ello seriamente, como si nadie le hubiera preguntado eso antes. Necesito que pare tanto de llover. Necesito que los hombres asustadizos se alejen de debajo del puente. Necesito encontrar más monedas para poder seguir viniendo aquí. Hizo una pausa. Y necesito mejorar en dibujar, para que tal vez pueda vender más dibujos. Marcus miró alrededor de su restaurante otra vez. A Rosa, que ahora estaba sentada en el mostrador con la cabeza en las manos. A Jimmy, que había abandonado completamente cualquier pretensión de trabajar. A los otros clientes que estaban tratando de ocuparse de sus propios asuntos, pero no podían evitar robar miradas a la mesa 7. A las ventanas manchadas de lluvia y el letrero de neón parpadeante y el piso de linóleo gastado. Este lugar no era gran cosa, no era elegante o moderno o particularmente rentable, pero era cálido y era seguro, y ahora mismo era el único santuario que una niña de 8 años tenía en el mundo. Emma, dijo, levantándose del asiento. Vuelvo enseguida. Caminó a la cocina, donde Rosa y Jimmy lo estaban esperando con expresiones de esperanza desesperada y emoción apenas contenida. Tenemos que hacer algo, dijo Rosa inmediatamente. No podemos solo dejar que salga de aquí y duerma debajo de un puente esta noche. Tiene 8 años, añadió Jimmy, su voz áspera. 8 malditos años, Marcus.
Ha estado comiendo basura y durmiendo afuera por 3 semanas. Lo sé. Marcus se pasó las manos por el cabello, tratando de pensar claramente a través de la tormenta emocional en su cabeza. Pero no podemos solo. ¿Qué se supone que hagamos? ¿Llevarla a casa? ¿Llamar a la policía? Servicios Infantiles la pondrá en cuidado de crianza. Y quién sabe dónde terminará. Al menos estaría segura, dijo Rosa. ¿Estaría? ¿Has visto el sistema, Rosa? ¿Sabes lo que les pasa a niños como Emma? Los mueven de un lado a otro, de hogar en hogar, nunca sabiendo si el próximo lugar será mejor o peor que el último. Marcus miró de vuelta hacia la mesa 7, donde Emma seguía dibujando, seguía tratando de crear belleza en un mundo que le había mostrado tan poca. Al menos ahora tiene esto. Nos tiene a nosotros. Tiene 57 centavos y una rebanada de pan, dijo Jimmy sin rodeos. Eso no es suficiente. Sé que no es suficiente, pero ¿qué si tratamos de ayudar y empeoramos las cosas? ¿Qué si llamamos a las autoridades y se la llevan y nunca la volvemos a ver? ¿Qué si termina en algún lugar que no es seguro? Se quedaron en silencio por un momento. 3 adultos confrontados con un problema que no tenía respuestas fáciles. Afuera, la lluvia continuaba cayendo. Y en algún lugar de la ciudad, probablemente había otros niños como Emma perdidos, solos, tratando de sobrevivir con su propia inventiva y la bondad ocasional de extraños. ¿Qué si no llamamos a nadie?, dijo Rosa de repente. ¿Qué si solo la ayudamos nosotros mismos? ¿Cómo? No lo sé. Darle comidas reales en lugar de solo pan. Dejarla quedarse aquí cuando haga frío. Tal vez. Se veía incierta. Tal vez hay una forma de ayudarla sin involucrar al sistema. Marcus consideró esto. La parte lógica de su cerebro sabía que deberían llamar a servicios infantiles, que Emma necesitaba ayuda profesional e intervención oficial. Pero la parte de él que había pasado 23 años viendo a la gente luchar y sobrevivir en formas pequeñas, la parte que entendía que a veces el sistema hacía más daño que bien, esa parte estaba escuchando la sugerencia de Rosa. Podríamos empezar pequeño, dijo Jimmy en voz baja. Asegurarnos de que tenga comida real, dejarle saber que tiene un lugar seguro al cual venir, ver si podemos averiguar más sobre su situación sin asustarla. ¿Y luego qué?, preguntó Marcus. No podemos adoptar a cada niño sin hogar que camine por esa puerta. No estamos hablando de cada niño sin hogar, dijo Rosa firmemente. Estamos hablando de Emma. Estamos hablando de esta niña ahora mismo, que necesita ayuda que podemos dar. Marcus miró a través de la ventana de la cocina a Emma, que ahora estaba mostrando su último dibujo a otro cliente, un hombre mayor que estaba asintiendo apreciativamente y diciendo algo que la hacía sonreír. Era la primera sonrisa genuina que Marcus había visto de ella, y transformó toda su cara. «Está bien», dijo de repente. «Está bien. La ayudamos. Pero somos inteligentes al respecto. No hacemos promesas que no podemos cumplir, y no hacemos nada que pueda ponerla en más peligro». «Entonces, ¿cuál es el primer paso?», preguntó Rosa. Marcus pensó en ello. El primer paso es asegurarnos de que coma algo más que pan hoy. Regresó a la mesa 7, donde Emma había vuelto a su dibujo. El cliente mayor se había ido, pero había puesto un billete de $1 junto al dibujo de Emma. «Emma», dijo Marcus, deslizándose de vuelta en el asiento. «He estado pensando. ¿Sabes qué? Creo que necesitas más que pan hoy. ¿Qué tal una hamburguesa? ¿Y papas fritas? ¿Y un batido?». Los ojos de Emma se abrieron en sorpresa, y algo que podría haber sido esperanza. «Solo tengo 57 centavos. No te preocupes por eso. Es cortesía de la casa». ¿Cortesía de la casa? Significa que es gratis. Significa que a veces, cuando alguien necesita una buena comida, y nosotros tenemos buena comida, simplemente la compartimos. Emma lo miró fijamente por un largo momento, como si estuviera tratando de detectar un truco o una trampa. ¿Por qué? La pregunta era tan simple y tan complicada que Marcus no estaba seguro de cómo responderla. ¿Por qué ayudar a un extraño? ¿Por qué preocuparse por los problemas de alguien más? ¿Por qué arriesgarse a involucrarse en algo que podría volverse complicado y desgarrador? Porque, dijo finalmente,
A veces la gente necesita ayuda, y a veces otras personas están en posición de ayudarlas. Y cuando esas dos cosas se alinean, es cuando pasan cosas buenas. Emma asintió lentamente, como si esto tuviera perfecto sentido para ella. Como cuando el señor Peterson deja el autobús destrabado, aunque sabe que me voy a colar. Exactamente como eso. Marcus le gritó la orden a Jimmy, quien inmediatamente comenzó a preparar lo que probablemente era la hamburguesa más importante que había cocinado jamás. Mientras esperaban, Emma continuó dibujando. Pero Marcus notó que sus dibujos se estaban volviendo más brillantes, más esperanzadores. Dibujó el restaurante con todos ellos, adentro Rosa con sus ojos bondadosos, Jimmy con su gorro de chef, Marcus con su barba y ella misma en la mesa 7 con un plato de comida. Emma, dijo Marcus, ¿puedo preguntarte algo más? Ella asintió. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Un artista, dijo inmediatamente. Quiero dibujar imágenes que hagan feliz a la gente. Imágenes de familias y casas y perros y sol. Hizo una pausa. Pero también quiero ayudar a niños que no tienen familias. Porque ahora sé cómo se siente eso. Y no quiero que otros niños se sientan así. Marcus sintió su garganta apretarse otra vez. Aquí había una niña que tenía todas las razones para estar enojada con el mundo, toda justificación para amargura y resentimiento, y en su lugar quería dedicar su vida a ayudar a otros a evitar el dolor que había experimentado. Cuando Jimmy trajo la hamburguesa y las papas fritas, Emma miró el plato como si no pudiera creer que fuera real. Levantó una papa frita con dedos temblorosos y tomó la mordida más pequeña posible, como si tuviera miedo de que pudiera desaparecer si comía muy rápido. Está bien, dijo Marcus gentilmente. Hay suficiente. Puedes comer tanto como quieras. Pero Emma continuó comiendo lentamente, saboreando cada bocado como si fuera lo más precioso del mundo. Y Marcus se dio cuenta de que para ella probablemente lo era. Esta no era solo una comida, era prueba de que alguien se preocupaba, de que alguien había notado su existencia y decidido qué importaba. Mientras comía, Emma habló más libremente de lo que lo había hecho desde que Marcus la conoció. Le habló sobre la biblioteca donde pasaba sus días cuando no llovía, sobre los libros que leía y los dibujos que hacía. Le habló sobre el señor Peterson, el conductor del autobús, que a veces dejaba sándwiches donde ella los pudiera encontrar. Le habló sobre las otras personas que había conocido en las calles, algunas amables, algunas peligrosas, todas luchando con sus propios demonios. Pero principalmente, habló sobre su madre, sobre panqueques dominicales y cuentos antes de dormir, sobre cómo su madre solía cepillarle el cabello y cantarle canciones de cuna, sobre cómo su madre le había enseñado a ver belleza en las cosas pequeñas, a encontrar esperanza en lugares oscuros, a ser valiente incluso cuando tenía miedo. Mamá solía decir que cada persona tiene una luz dentro de ellos, dijo Emma, levantando un dibujo de una persona con una estrella brillante en el pecho. A veces, la luz se cubre con cosas tristes o cosas que dan miedo, pero nunca se apaga. Dijo que mi trabajo era ayudar a la gente a recordar su luz. Marcus miró a esta filósofa de 8 años, este pequeño ser humano que había pasado por más trauma que la mayoría de los adultos jamás enfrentan, y se preguntó si tal vez ella era quien le estaba enseñando sobre la luz, porque sentado aquí, escuchándola hablar, viéndola comer su primera comida real en quién sabe cuánto tiempo, sintió algo que no había sentido en años, un sentido de propósito que iba más allá de solo manejar un restaurante. Emma dijo, ¿qué pasaría si te dijera que ya no tienes que dormir debajo de puentes? ¿Qué pasaría si te dijera que podría haber una forma de que tengas un lugar seguro donde quedarte, y comidas regulares, y gente que se preocupe por lo que te pase? Ella levantó la vista de su hamburguesa, esperanza y cautela luchando en su expresión. ¿Qué tipo de forma? Aún no lo sé, pero quiero averiguarlo. ¿Estarías bien con eso? ¿Estarías bien si tratara de ayudarte a encontrar algo mejor de lo que tienes ahora? Emma estuvo callada por mucho tiempo, y Marcus pudo verla pesando la oferta contra todas las desilusiones y promesas rotas que ya había experimentado en su corta vida. ¿Todavía podría venir aquí?, preguntó finalmente. Todos los días si quieres. Todavía podría dibujar, tantos como quieras. ¿Y tú?
¿Todavía querrías hablar conmigo? ¿Incluso si tuviera otro lugar a donde ir? La pregunta rompió el corazón de Marcus otra vez. Aquí había una niña tan acostumbrada a ser olvidada, tan acostumbrada a ser tratada como temporal, que no podía imaginar a alguien queriendo una relación con ella que durara más allá de la necesidad inmediata. Emma, dijo, su voz firme a pesar de la emoción amenazando con abrumarlo, sería un honor ser tu amigo por tanto tiempo como me quieras tener. Entonces, sonrió no la expresión cuidadosa y guardada que había usado desde que entró, sino una sonrisa real que iluminó toda su cara, y en ese momento, Marcus supo que sin importar lo que costara, sin importar qué complicaciones surgieran, sin importar qué desafíos se enfrentaran, se iba a asegurar de que Emma nunca durmiera debajo de un puente otra vez. No olvides suscribirte y compartir esta historia con alguien que necesite escucharla hoy. Y por favor, deja un comentario abajo. ¿Qué crees que debería pasarle a Emma después? Tus pensamientos y compartidos ayudan a que historias como esta lleguen a la gente que más las necesita. La lluvia seguía cayendo afuera, pero dentro del restaurante de Mel, algo había cambiado para siempre. Una niñita que había sido invisible para el mundo había sido vista, y la gente que la vio nunca iba a apartar la mirada otra vez. El golpe en la puerta del restaurante llegó a las 6:47 a.m., 3 horas antes de la hora de abrir. Marcus había estado allí desde las 5, incapaz de dormir después de las revelaciones del día anterior sobre Emma. Había pasado la noche en su oficina arriba del restaurante, mirando al techo y tratando de averiguar cómo ayudar a una niña de 8 años que había estado sobreviviendo en las calles por 3 semanas. A través del vidrio manchado de lluvia, pudo ver a una mujer en un abrigo oscuro, su placa brillando en la tenue luz matutina. Su estómago cayó como una piedra. Servicios sociales. Marcus destrabó la puerta con manos temblorosas, su mente acelerada. ¿Alguien había reportado a Emma? ¿La habían visto yendo y viniendo? ¿Era este el final de todo antes de que hubiera siquiera comenzado? ¿Señor De Luca? La mujer estaba en sus 50s, con ojos cansados y el tipo de cara curtida que viene de ver demasiado sufrimiento humano. Soy Janet Morrison, Servicios de Protección Infantil. Entiendo que tuvo una interacción con un menor ayer que necesito discutir con usted. ¿Cómo supo? Marcus comenzó. Luego se detuvo. Entre. Hace frío allá afuera. Janet entró, sacudiéndose la lluvia del abrigo. El caballero mayor que estuvo aquí ayer en la tarde llamó a nuestra oficina. Dijo que fue testigo de una conversación entre usted y una niña que lo preocupó. Marcus sintió una oleada de ira mezclada con entendimiento. El hombre que le había dado a Emma $1, que había sonreído a sus dibujos, había estado tratando de ayudar de la única forma que sabía. Pero su ayuda podría haber destruido el único santuario de Emma. ¿Dónde está ella ahora?, preguntó Janet, mirando alrededor del restaurante vacío. No lo sé. Era la verdad. Después de que Emma había terminado su comida, había empacado sus dibujos y se había ido, prometiendo volver al día siguiente. Marcus no tenía idea de dónde había pasado la noche, y el no saberlo lo estaba devorando vivo. Señor De Luca, necesito que entienda algo. Si esta niña no tiene hogar, si ha sido abandonada, está en peligro inmediato. Cada hora que pasa en las calles aumenta el riesgo de que algo terrible le pase. Lo sé, dijo Marcus, su voz más aguda de lo que pretendía. ¿Cree que no lo sé? ¿Cree que dormí algo anoche sabiendo que está allá afuera en algún lado? Janet lo estudió cuidadosamente. Entonces, ayúdeme a ayudarla. Dígame todo lo que sabe. Durante la siguiente hora, Marcus relató la historia de Emma, la muerte de su madre, el descenso de su padre al alcoholismo, el abandono en la gasolinera. Janet tomó notas con la eficiencia mecánica de alguien que había escuchado historias similares demasiadas veces para contar. ¿Alguna idea de dónde podría estar el padre ahora?, preguntó. Emma piensa que está buscando más alcohol. O tal vez tratando de mejorar. Tiene 8 años todavía, cree que va a volver por ella. La expresión de Janet se suavizó ligeramente. Usualmente lo hacen, a esa edad. La esperanza a veces es lo único que los mantiene en pie. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora la encontramos y la ponemos en custodia protectiva. Colocación de emergencia.
probablemente un hogar grupal, hasta que podamos localizar parientes o encontrar una familia de crianza adecuada. Marcus sintió su pecho apretarse. Un hogar grupal, con extraños, después de todo lo que ha pasado. Señor De Luca, entiendo su preocupación, pero tiene que darse cuenta de que sin importar qué buenas intenciones tenga, usted no está equipado para manejar esta situación. Esta niña necesita cuidado profesional, evaluación psicológica, atención médica. Necesita gente que se preocupe por ella, interrumpió Marcus. Necesita estabilidad, no ser movida como papeleo. Necesita estar segura. ¿Está segura? Aquí, con nosotros. Janet cerró su libreta y miró a Marcus con el tipo de paciencia que viene de haber tenido esta conversación cientos de veces antes. Sí, De Luca. En mis 15 años haciendo este trabajo, he visto gente bien intencionada tratar de ayudar niños fuera del sistema. Nunca resulta como esperan. Estos niños tienen necesidades complejas, trauma que requiere tratamiento especializado. Las buenas intenciones no son suficientes. La campana sobre la puerta sonó, y el corazón de Marcus saltó. Pero no era Emma, era Rosa. Llegando temprano para su turno, echó un vistazo a la placa de Janet y su porte oficial e inmediatamente entendió lo que estaba pasando. ¿Dónde está ella?, preguntó Rosa, su voz tensa de preocupación. No lo sabemos, respondió Marcus. Esta es Janet Morrison de Servicios de Protección Infantil. Alguien llamó sobre Emma. La cara de Rosa pasó por una rápida serie de emociones: miedo, ira, protección. No pueden llevársela, le dijo a Janet. No entienden. Confía en nosotros. Se siente segura aquí. Señora, aprecio su preocupación, pero no, dijo Rosa firmemente. No aprecia nada. No conoce a esta niñita. No sabe por lo que ha pasado, lo que necesita. Solo van a ponerla en alguna institución con otros niños dañados y llamarlo ayuda. Señora Martínez, Rosa Martínez. Y he criado 4 hijos propios, así que no me hable sobre lo que los niños necesitan. Janet suspiró. Shra. Martínez, entiendo que esto es emocional para usted, pero la ley es clara. Un niño abandonado debe ser puesto en custodia estatal para su propia protección. ¿La protección de quién?, Rosa le respondió. ¿De ella o de ustedes? Porque me parece que están más preocupados por cubrirse que por realmente ayudar a Emma. Rosa, dijo Marcus en voz baja, pero ella apenas estaba empezando. ¿Quieren saber qué necesita Emma? Necesita a alguien que note cuando solo come pan y agua. Necesita a alguien que se preocupe de que esté durmiendo debajo de puentes. Necesita a alguien que vea sus dibujos y le diga que son hermosos. Necesita a alguien que recuerde su nombre y pregunte sobre su día. ¿Creen que algún padre de crianza sobrecargado de trabajo va a hacer eso? La puerta sonó otra vez, y esta vez era Jimmy, viéndose sombrío. Vi el carro oficial afuera, dijo. Pensé que mejor llegaba temprano. Janet miró alrededor a los 3 adultos que claramente se habían unido contra ella, y Marcus pudo verla calculando sus opciones. Necesito preguntarles algo, y necesito que sean honestos conmigo. Si supieran dónde está esta niña ahora mismo, ¿me lo dirían? La pregunta colgó en el aire como un desafío. Marcus miró a Rosa, luego a Jimmy, viendo su propia determinación reflejada en sus caras. Si supiera que Emma está en algún lugar seguro y cálido, siendo cuidada por gente que la ama, dijo Marcus cuidadosamente, podría necesitar pensar sobre lo que ayudar realmente significa. Janet asintió, como si esta fuera la respuesta que había esperado. Señor De Luca, voy a darle un consejo, extraoficialmente. Si tiene algún contacto con esta niña, necesita convencerla de que venga voluntariamente, porque si tenemos que buscarla activamente, si esto se convierte en una cacería humana, va a ser mucho más difícil para todos los involucrados. ¿Significando? Significando que ahora mismo es solo una niña sin hogar que necesita servicios. Pero si corre, si se esconde, si tenemos que involucrar múltiples agencias y equipos de búsqueda, se convierte en una fugitiva. Y los niños fugitivos no son colocados en hogares de crianza, bonitos, son colocados en instalaciones seguras. La amenaza era clara, y Marcus sintió su ira crecer.
Está hablando de una niña de 8 años. Estoy hablando del sistema, señor De Luca. Y el sistema tiene reglas. Trabaje conmigo, y puedo asegurarme de que Emma consiga la mejor colocación posible. Pelee conmigo, y se va a perder en la burocracia. Antes de que Marcus pudiera responder, la puerta sonó una vez más, y esta vez era Emma. Se quedó parada en la entrada como un pequeño fantasma, su mochila en los hombros y oso valiente apretado en sus brazos. Sus ojos inmediatamente encontraron la placa de Janet, y Marcus vio cómo entendimiento y miedo se lavaron sobre su cara. «Emma», dijo gentilmente, «ven acá, cariño». Pero Emma no se movió. Miró de Janet a Marcus a Rosa, leyendo la tensión en el cuarto con los instintos de supervivencia de una niña que había aprendido a evaluar peligro rápidamente. «¿Está aquí para llevarme?», le preguntó a Janet directamente. La actitud profesional de Janet se suavizó mientras se arrodilló al nivel de ojos de Emma. «Hola, Emma. Soy Janet. Estoy aquí porque la gente está preocupada por ti. Queremos asegurarnos de que estés segura». «Estoy segura». «Cariño, dormir afuera no es seguro. Necesitas un hogar real, con una cama real, y gente que pueda cuidarte apropiadamente». El agarre de Emma se apretó en su oso de peluche. «Pero me gusta aquí. El señor Marcus y la Sir Rosa y el señor Jimmy son buenos conmigo. Me dan comida y me dejan dibujar. Sé que lo son, cariño, pero no pueden cuidarte de la forma que necesitas ser cuidada. Necesitas estar con una familia». «Yo tenía una familia», dijo Emma en voz baja. «Pero se fueron». La simple declaración golpeó a todos en el cuarto como un golpe físico. Marcus vio la máscara profesional compuesta de Janet deslizarse, revelando al ser humano debajo que probablemente había escuchado variaciones de esta historia miles de veces, pero aún no era inmune a su impacto. «Emma», dijo Janet, su voz más gentil ahora, «sé que has sido lastimada. Sé que gente en la que confiabas te defraudó, pero hay buenas familias allá afuera. Gente que sabe cómo ayudar a niños que han pasado por lo que tú has pasado. ¿Todavía podré venir aquí? Bueno, eso dependería de dónde te coloquemos. Tu nueva familia podría vivir lejos, o podrían tener reglas diferentes sobre... Entonces no», dijo Emma. «No podré venir aquí más. No podré ver al señor Marcus o a la Sir Rosa o al señor Jimmy más». Janet dudó. Y en esa duda Emma encontró su respuesta. «No me quiero ir», dijo Emma, retrocediendo hacia la puerta. «Me quiero quedar aquí». «Emma, espera», Marcus comenzó, pero ella ya estaba corriendo. La puerta se cerró detrás de ella, y a través de la ventana pudieron ver su pequeña figura desapareciendo en la lluvia y las sombras matutinas. «Maldición», murmuró Janet, sacando su teléfono. «Necesito reportar esto. Tendremos unidades de patrulla buscándola dentro de la hora». «Espere», dijo Marcus urgentemente. «Solo, espere. Deme una oportunidad de hablar con ella primero. Señor De Luca, 5 minutos. Sé dónde podría ir. Déjeme tratar de traerla de vuelta voluntariamente, como dijo. Si no puedo encontrarla en 1 hora, entonces llame a la caballería». Janet lo miró por un largo momento, luego a Rosa y Jimmy, que claramente estaban preparados para respaldar cualquier jugada que Marcus estuviera haciendo. «1 hora», dijo finalmente. «Pero si no la trae de vuelta, esto se vuelve oficial, y no puedo controlar cómo se desarrolle después de eso». Marcus ya estaba alcanzando su abrigo. «Rosa, Jimmy, quédense con ella. Asegúrense de que no cambie de opinión». «¿A dónde vas?», preguntó Rosa. «A encontrar a Emma y a averiguar cómo salvarla del sistema que se supone que la salve». Marcus manejó por las calles empapadas de lluvia con el corazón martillando en su pecho, revisando cada entrada, cada callejón, cada lugar donde una niña pequeña podría esconderse del mundo. Empezó con la gasolinera en la autopista 9 donde el padre de Emma la había abandonado, pensando que podría haber vuelto al último lugar donde lo había visto. El encargado de la estación, un hombre de aspecto cansado en sus 30s, recordaba a Emma. «Sí, la niñita. Estuvo aquí por días, esperando junto al teléfono público. Me daba lástima, pero pensé que alguien venía por ella. Cuando me di cuenta de que nadie venía,
Empecé a darle snacks de la tienda, pero dejó de venir como hace una semana. Dijo algo sobre a dónde iba. Solo que había encontrado un lugar cálido para esperar. Pensé que tal vez había encontrado parientes o algo. El hombre se veía culpable. Debería haber llamado a alguien, ¿verdad? Marcus no respondió. Ya estaba de vuelta en su camioneta, manejando hacia la biblioteca que Emma había mencionado. Pero la biblioteca estaba cerrada y no había señal de ella en ningún lugar alrededor del edificio. El puente era lo siguiente. Marcus se estacionó y caminó por el terraplén lodoso, llamando el nombre de Emma suavemente. Bajo el saliente de concreto, encontró evidencia de habitación reciente, una caja de cartón que había sido usada como cama, algunos contenedores de comida vacíos y uno de los dibujos de Emma metido bajo una roca para mantenerlo seco. El dibujo mostraba el restaurante otra vez, pero esta vez había lágrimas cayendo del cielo, y la pequeña figura representando a Emma estaba parada afuera, mirando hacia adentro. Marcus sintió su pecho apretarse mientras se daba cuenta de lo que Emma debía haber estado pensando. Había encontrado un lugar donde se sentía segura, donde la gente se preocupaba por ella. Y ahora, esas mismas personas iban a dejar que extraños se la llevaran. En su mente de 8 años, él y Rosa y Jimmy la habían traicionado como todos los otros adultos en su vida. El estacionamiento del supermercado era su última esperanza. Detrás del edificio, parcialmente escondido por un basurero, estaba el autobús de la ciudad que servía la ruta del lado este. Marcus se acercó silenciosamente, no queriendo asustar a quien pudiera estar adentro. A través de la ventana trasera pudo ver movimiento. Un hombre grande estaba sentado en el asiento del conductor, pero no estaba durmiendo, estaba llorando, y en la parte trasera del autobús, acurrucada en un asiento con su mochila como almohada, estaba Emma. Marcus tocó gentilmente en la puerta del autobús. El hombre en el asiento del conductor levantó la vista, su cara roja e hinchada de llorar. Después de un momento de duda, abrió la puerta. «Usted debe ser Peterson», dijo Marcus en voz baja. El hombre asintió. «Usted es del restaurante. Emma habla de usted. ¿Puedo entrar?» Peterson miró hacia atrás a Emma, que estaba fingiendo dormir pero claramente estaba escuchando. «Tiene miedo. La trabajadora social vino a mi casa esta mañana, haciendo preguntas sobre ella. Pensé que era solo cuestión de tiempo antes de que la encontraran aquí». Marcus subió al autobús y se dirigió hacia la parte trasera, moviéndose lentamente para no asustar a Emma. Cuando llegó a su asiento, se sentó al otro lado del pasillo. «Emma», dijo suavemente, «sé que estás despierta». Abrió los ojos, y Marcus pudo ver que había estado llorando. «¿Me vas a llevar con la señora?» «Aún no lo sé. Eso depende de ti. No me quiero ir con ella. No quiero vivir con extraños». «Sé que no quieres. Pero Emma, no puedes seguir viviendo así. Tienes 8 años. Necesitas un hogar real. El restaurante se siente como hogar». Marcus sintió su corazón romperse otra vez. «Cariño, el restaurante no es un hogar. Es un restaurante. No puedes vivir en un restaurante». «¿Por qué no? Tú vives ahí». Tenía razón. Marcus sí vivía en el pequeño apartamento arriba del restaurante. Había sido así por años. Pero eso no era lo mismo que lo que Emma necesitaba. «Emma, ¿puedo decirte algo? ¿Algo importante?» Ella asintió, sentándose ligeramente. «He estado pensando en esto toda la noche, y me di cuenta de algo. La razón por la que me preocupo por lo que te pase, la razón por la que Rosa y Jimmy se preocupan, no es porque sentimos lástima por ti, es porque importas. No eres solo una niña sin hogar que se metió a nuestro restaurante, eres Emma. Eres inteligente y valiente y talentosa, y te mereces mucho más que dormir en autobuses y comer basura. Pero me gusta estar contigo, y a mí me gusta estar contigo también. Pero que te guste algo, y hacer lo que es mejor no siempre es lo mismo». Emma estuvo callada por un momento procesando esto. ¿Qué si a la nueva familia no le gustan mis dibujos? «Entonces, son idiotas», dijo Marcus, lo que hizo que Emma sonriera ligeramente. «Pero Emma, ¿qué si sí les gustan tus dibujos? ¿Qué si te ayudan a mejorar en arte? ¿Qué si se aseguran de que vayas a la escuela
y aprendas cosas nuevas y tengas amigos de tu edad. ¿Qué si son malos? Entonces, averiguaremos una forma de arreglarlo. Pero Emma, tienes que entender, algo huir no va a resolver esto. Hay gente buscándote ahora, y si tienen que casarte, va a ser mucho más difícil para todos. Emma apretó a Oso Valiente más cerca de su pecho. ¿Me vas a visitar? Si me dejan, sí. Si no, entonces averiguaremos otra forma de mantenernos en contacto. ¿Prometes? Marcus miró a esta niñita que había sido abandonada y traicionada por cada adulto en su vida, que ahora le estaba pidiendo que hiciera una promesa que no estaba seguro de poder cumplir. Pero también vio la desesperación en sus ojos, la necesidad de que alguien, cualquiera, se comprometiera a no desaparecer de su vida. Prometo, dijo, sin importar lo que pase, sin importar dónde termines, encontraré una forma de seguir siendo parte de tu vida. Emma asintió lentamente. Luego miró hacia el frente del autobús, donde Peterson seguía sentado. ¿Señor Peterson? Sí, niña. Gracias por dejarme dormir aquí. Y por los sándwiches. La voz de Peterson era gruesa cuando respondió. No tienes que agradecerme, Emma. Debería haber hecho más. Hiciste suficiente, dijo Emma simplemente. Me ayudaste cuando necesitaba ayuda. Se levantó y se colgó su mochila. Luego miró a Marcus. Está bien, iré con la señora. Pero, ¿puedes venir conmigo? ¿Al menos al principio? Por supuesto. Mientras caminaban fuera del autobús, Peterson les gritó. Emma, eres una buena niña. No dejes que nadie te diga lo contrario. Emma le dijo adiós con la mano. Luego tomó la mano de Marcus mientras caminaban hacia su camioneta. Sus pequeños dedos estaban fríos y ásperos, pero su agarre era fuerte. Señor Marcus, ¿sí? Cuando esté en mi nueva familia y dibuje de casa, voy a dibujar el restaurante, porque ahí es donde aprendí que algunos adultos cumplen sus promesas. Marcus tuvo que parar de caminar por un momento, abrumado por la simple confianza en su voz. Esta niña, que tenía todas las razones para creer que los adultos eran poco confiables y crueles, estaba eligiendo creer en él. Era una responsabilidad de la que no estaba seguro de ser digno, pero una que estaba determinado a no fallar. Cuando llegaron de vuelta al restaurante, Janet estaba esperando con Rosa y Jimmy. La expresión de la trabajadora social era alivio mezclado con preocupación profesional. Emma, dijo, me alegra que hayas vuelto. ¿Estás lista para hablar sobre lo que pasa después? Emma asintió, pero no soltó la mano de Marcus. ¿Puede el señor Marcus quedarse conmigo mientras hablamos? Por supuesto. Emma escuchó con la misma atención seria que le daba a todo lo demás, haciendo preguntas que mostraban que entendía mucho más de lo que cualquier niña de 8 años debería tener que entender. ¿Qué pasa si no pueden encontrar a nadie que me quiera?, preguntó Emma. Emma, hay muchas familias que estarían encantadas de tener una niñita como tú, pero ¿qué si cambian de opinión? ¿Qué si soy demasiado problemática? La máscara profesional de Janet se deslizó otra vez, revelando al ser humano que había elegido este trabajo porque quería ayudar a niños, no moverlos a través de la burocracia. Emma, dijo gentilmente, no puedo prometerte que todo va a ser perfecto. No puedo prometerte que la primera familia va a ser la indicada, o que no vas a tener algunos días difíciles por delante, pero sí puedo prometerte que personalmente me voy a asegurar de que termines en algún lugar bueno, en algún lugar seguro, en algún lugar con gente que entienda lo especial que eres. Emma miró a Marcus. ¿Crees que debería ir? Era la pregunta más difícil que alguien le había hecho jamás. Cada instinto que tenía estaba gritando que esto estaba mal, que deberían pelear, que deberían encontrar otra forma. Pero mirando la cara expectante de Emma, se dio cuenta de que lo que ella necesitaba de él no era un rescate, era permiso para tener esperanza. Creo, dijo cuidadosamente, que te mereces una oportunidad de ser una niña, de ir a la escuela y hacer amigos, y no preocuparte por de dónde va a venir tu próxima comida. Creo que te mereces gente que pueda darte todo lo que necesitas, no solo todo lo que nosotros podemos manejar. Emma asintió solemnemente. ¿Pero seguirás siendo mi amigo? Emma, seré tu amigo hasta el día que me muera. Eso no es negociable. Entonces sonrió.
La misma sonrisa que había transformado su cara el día anterior cuando el cliente mayor había admirado su dibujo. Está bien. Iré con la certa. Janet. Lo que pasó después fue una confusión de papeleo y llamadas telefónicas y arreglos. Emma sería colocada en cuidado de crianza de emergencia mientras Janet trabajaba para encontrar una solución más permanente. La familia tenía experiencia, les aseguró Janet. Era buena con niños que habían experimentado trauma. Mientras se preparaban para irse, Emma sacó su pila de dibujos y le dio uno a cada uno de ellos. A Rosa le dio el dibujo del restaurante con todos ellos adentro. A Jimmy le dio un dibujo de un chef con una sonrisa bondadosa y un gran corazón dibujado en su delantal. A Marcus le dio el retrato familiar que había dibujado ese primer día él etiquetado, mi familia de antes. ¿Por qué me das este?, preguntó Marcus. Porque, dijo Emma, quiero que recuerdes que una vez tuve una familia y sé cómo se siente ser amada. Entonces, cuando encuentre mi nueva familia, sabré qué buscar. Marcus se arrodilló y abrazó a Emma, esta niña pequeña que le había enseñado más sobre coraje y esperanza en 2 días de lo que había aprendido en 62 años de vida. Emma, le susurró, vas a estar bien, vas a estar más que bien, vas a ser increíble. Lo sé, dijo simplemente, porque tú me lo dijiste. Y los adultos que cumplen sus promesas no mienten. Mientras el carro de Janet se alejaba del restaurante, Marcus, Rosa y Jimmy se quedaron parados viendo hasta que desapareció doblando la esquina. La lluvia finalmente había parado, y por primera vez en días, la luz del sol se estaba abriendo paso a través de las nubes. ¿Crees que hicimos lo correcto?, preguntó Rosa. Marcus miró el dibujo que Emma le había dado, a la familia feliz de la que una vez había sido parte, y esperaba ser parte otra vez. Creo que hicimos lo único que podíamos hacer. La amamos lo suficiente para dejarla ir. ¿Y si el sistema le falla? Entonces estaremos ahí para atraparla, porque eso es lo que las familias hacen. Dentro del restaurante, la mesa 7 estaba vacía, esperando. Pero no se quedaría vacía por mucho tiempo, porque Marcus le había hecho una promesa a una niña de 8 años y tenía la intención de cumplirla, sin importar lo que costara, sin importar cuánto tiempo tomara. Emma siempre tendría un lugar en la mesa 7. Y a veces, eso es toda la esperanza que un niño necesita, el conocimiento de que en algún lugar del mundo hay un lugar donde pertenecen y gente que recuerda su nombre. Si esta historia te conmovió, por favor suscríbete y compártela con alguien que necesite creer en segundas oportunidades hoy. Tu apoyo ayuda a que historias como la de Emma lleguen a la gente que más las necesita. ¿Qué crees que le pasa a Emma después? Déjame saber en los comentarios abajo. El restaurante se sentía diferente ahora, más silencioso de alguna manera, como si estuviera conteniendo la respiración. Pero también estaba lleno de algo nuevo, el tipo de amor que no termina cuando la gente se va. El tipo que los sigue a donde quiera que vayan y les susurra al oído que importan, que son dignos, que en algún lugar del mundo hay gente que está esperando que encuentren su camino a casa. 3 días después, Marcus estaba limpiando las mesas cuando la puerta se abrió y entró Janet Morrison. Su expresión era una mezcla de cansancio y algo que podría haber sido esperanza. Señor De Luca, dijo, necesito hablar con usted. Marcus sintió su estómago hundirse. ¿Qué pasó? ¿Está Emma bien? Emma está. Bueno, esa es una historia complicada. Janet se sentó en la mesa 7 y Marcus notó que sus manos estaban temblando ligeramente. La familia que la recibió inicialmente no funcionó. Emma no habló por 2 días, no comió, no durmió. Solo se sentaba en la ventana dibujando el mismo dibujo una y otra vez. ¿Qué dibujo? Este lugar. Ustedes. Una y otra vez. Janet pausó. Señor De Luca, he estado en este trabajo por 15 años. He visto miles de niños pasar por el sistema, pero nunca he visto a un niño tan completamente perdido cuando fue separado de las personas que considera su familia. Marcus se sentó lentamente. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que tal vez me equivoqué. Tal vez hay diferentes tipos de familias, y tal vez Emma ya encontró la suya.
Janet lo miró directamente. Señor De Luca, ¿estaría interesado en convertirse en el padre de crianza de Emma? El mundo se detuvo. Marcus sintió como si no pudiera respirar, como si las palabras no pudieran ser reales. ¿Habla en serio? Completamente en serio. Tendría que pasar por todo el proceso verificaciones de antecedentes, inspección del hogar, entrenamiento, y tendría que convertir ese apartamento de arriba en un hogar adecuado para una niña. Pero sí, estoy hablando en serio. Marcus pensó en Emma, en sus dibujos, en la forma en que había dicho que el restaurante se sentía como hogar. Pensó en la promesa que le había hecho, en cómo había prometido encontrar una forma de seguir siendo parte de su vida. ¿Dónde está ella ahora? En mi oficina, dibujando, esperando para ver si su señor Marcus realmente mantiene sus promesas. Marcus se levantó tan rápido que casi tiró la silla. ¿Qué tengo que hacer? Primero, dijo Janet con una pequeña sonrisa, tiene que ir a decirle a una niñita que va a casa. 20 minutos después, Marcus estaba parado en la oficina de servicios sociales, mirando a Emma sentada en una silla demasiado grande para ella, con oso valiente en su regazo y un nuevo dibujo en sus manos. Cuando lo vio, sus ojos se iluminaron como estrellas. «Señor Marcus, ¿viniste por mí?» «Vine por ti», dijo, su voz quebrada por la emoción. «Si quieres venir a casa conmigo». Emma saltó de la silla y corrió hacia él, y Marcus la levantó en sus brazos. Esta niñita que había llegado a su vida como un regalo que no sabía que necesitaba. «¿Puedo tener mi propia habitación?», preguntó Emma contra su hombro. «Puedes tener cualquier cosa que quieras. ¿Y puedo seguir dibujando? Todos los días. ¿Y puedo ayudar en el restaurante? Serás mi socia junior». Emma se apartó para mirarlo, sus ojos serios. «¿Señor Marcus? ¿Esto significa que finalmente tengo una familia otra vez?» Marcus miró a esta niña valiente, esta pequeña sobreviviente que había enseñado a todos a su alrededor sobre esperanza y amor y segundas oportunidades. «Esto significa», dijo, «que siempre has tenido una familia». Solo tomó un tiempo que todos nos diéramos cuenta. 6 meses después, la mesa 7 tenía un nuevo letrero hecho a mano. Mesa reservada para Emma y amigos. Y cada día después de la escuela, Emma se sentaba allí haciendo su tarea, dibujando y contándole a quien quisiera escuchar sobre su papá Marcus y su familia del restaurante. Había encontrado su camino a casa después de todo. A veces el hogar no es donde naces, es donde eliges quedarte, donde la gente recuerda tu nombre, donde siempre hay un lugar en la mesa esperándote. Y en el restaurante de Mel, en la mesa 7, una niñita que una vez no tenía nada, había encontrado todo lo que siempre había necesitado. Una familia que la eligió de vuelta. No olvides suscribirte, compartir esta historia, y déjanos saber en los comentarios si has sido bendecido por una familia elegida como la de Emma. A veces las mejores familias son las que encontramos cuando más las necesitamos.